En el video resolveremos el siguiente ejercicio. Determinar la integral de superficie de f.nds, donde f es el campo vectorial que vemos ahí, ¿sí? Y S es la superficie x a la 2 tercios sobre 9, más y a la 2 tercios sobre 16, más z a la 2 tercios sobre 4 igual 1, el cual está orientado exteriormente. Solución. En general, uno quisiera aplicar el teorema de la divergencia para hacer el cálculo, ¿sí? Pero en este caso, ¿cuál es el problema? Que si miramos nuestro campo, él tiene un problema en el punto 000, se indefine en 000. Y la superficie que estamos considerando, que es una especie de asteroide tridimensional, ¿sí? Justo encierra el 000. Entonces no voy a poder aplicar directamente el teorema de la divergencia. Vamos a necesitar hacer uso de una superficie auxiliar, ¿ya? Tienen que imaginar que la superficie es una especie, ¿cierto?, de asteroide, pero ahora en el espacio, ¿ya? Lo voy a dibujar así. Entonces tenemos esa especie de asteroide, el cero queda ahí encerradito, y entonces no puedo aplicar el teorema de la divergencia. ¿Por qué? Porque el campo no está definido, ¿sí?, en la región que está encerrada por la superficie, ¿ya? Entonces vamos a necesitar crear una superficie auxiliar que aísle la singularidad, que aísle el problema, si es que queremos hacer uso del teorema de la divergencia, ¿ya? Entonces vamos a definir la superficie auxiliar, le vamos a llamar SA, que está dada por x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado igual r cuadrado con un radio pequeñito, ¿de acuerdo? El radio pequeño es tal que yo quede, ¿cierto?, con la esferita encerrada por la superficie de esta asteroide, ¿ya? Y vamos a decir que esa superficie está orientada interiormente, ¿ya? Perfecto. Entonces, definida esa superficie, vamos a definir un sólido al cual le vamos a llamar gamma, o omega, perdón, ¿sí? Que corresponde a qué cosa, ¿sí? Es la parte del espacio que es interior a S y exterior a SA, ¿ya? Entonces sería lo que queda fuera de la esferita, pero dentro de este asteroide. Muy bien. Entonces, en esas condiciones, yo podría aplicar el teorema de Gauss, el teorema de la divergencia, a este Sol, ¿ya? Cuya cascarita estaría dada por el asteroide y la superficie SA auxiliar que definimos recién, ¿ya? Entonces, ¿qué nos diría el teorema de la divergencia al respecto? La integral sobre la superficie S junto a la superficie SA de f.n de S, eso es igual a la integral triple de omega de la divergencia del campo, ¿sí? Entonces vamos a ver si es que es más fácil calcular esta integral triple que calcular la integral, ¿cierto?, del campo sobre la superficie S, ¿sí? Por eso usamos el teorema. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que observar? Las orientaciones son las correctas, porque tenemos orientación exterior de las superficies, ¿cierto? Y el campo está bien definido ahora, ya que aislamos el problema. Perfecto. Nos vamos entonces a calcular las cantidades necesarias, ¿ya? Miramos nuestro campo F, que depende de x, de y, de z, y cuyas componentes son x sobre x cuadrado, más y al cuadrado, más z cuadrado. Eso está elevado a 3 medios, ¿sí? Tenemos que lo mismo, pero hay un y, y lo mismo, pero hay un z. Muy bien. Entonces, necesito la divergencia de este campo. Vamos a calcular div f. Y para eso hay que calcular la derivada respecto de x de la primera, respecto de y de la segunda y respecto de z de la tercera, ¿sí? Notamos que hay una suerte de simetría. Así es que, si yo calculo, por ejemplo, la derivada respecto de x, debería ser lo mismo en la otra variable, solo que hay que reemplazar la letra, digamos, es lo que nos queda, ¿ya? Entonces, voy a hacer este primer calculito, y después le vamos a agregar lo demás, ¿ya?
la derivada respecto de y sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, más la derivada respecto de z sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Muy bien, vamos entonces. La derivada respecto de x, estamos viendo un cociente, así es que derivamos el numerador, dejamos el denominador sin derivar, muy bien, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Vamos entonces, sería 3 medios, x cuadrado, más y al cuadrado, más z cuadrado, a 3 medios le quitamos 1, ¿sí? Eso nos quedaría 1 medio, ¿sí? Y por la derivada de lo que está dentro, pero respecto de la variable x, o sea, 2x. Excelente. Y todo eso sobre el denominador al cuadrado, o sea, quedaría elevado a 3, ¿sí? Muy bien. Si efectuamos ese mismo procedimiento en la variable y después en la variable z, nos va a dar algo bien simétrico, porque las derivadas van a ser respecto a y adentro y a z adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría si hacemos el calculito? Voy a anotar aquí lo mismo, sería x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado a la 3 medios menos y por 3 medios, ¿sí? Ese es un por, ¿ya? Acá al lado de x cuadrado y al cuadrado z cuadrado a la 1 medio y aquí nos quedaría un 2y sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado al cubo. Y acá lo mismo, pero en z, ¿ya? X al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado a la 3 medios menos z por 3 medios x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado a la 1 medio por 2z. Y todo eso sobre x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado al cubo. Excelente. Estamos en el cálculo entonces de la divergencia, ¿ya? Noten que el denominador es el mismo siempre, ¿sí? Y en la primera cantidad nos vamos a encontrar el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios 3 veces. O sea, vamos a dejar aquí 3, x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Por otro lado, en todas las derivadas tenemos un 3 medios y un 2, 3 medios y un 2, 3 medios y un 2. Eso lo vamos a cancelar. Y solo nos va a quedar un 3, ¿de acuerdo? Ese 3 va a estar acompañando a un x cuadrado en el primer término, a un y cuadrado en el segundo y a un z cuadrado en el tercero. Y hay una cantidad que es común, ¿sí? Entonces me voy a permitir hacer esto. Voy a factorizar ahí el menos x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado a la 1 medio. ¿Y qué es lo que queda en el primer término? Quedaría un x cuadrado, en el segundo queda un y al cuadrado, y en el tercero queda un z cuadrado, ¿sí? Y me faltó un 3, ¿sí? Que anda dando vuelta ahí, ¿sí? En el primero, en el segundo y en el tercer término. Excelente. Todo eso está dividido por x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado al cubo. Muy bien. Si miramos el numerador detalladamente, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta de que esto es 3x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado a la 3 medios menos 3, misma base, sumamos exponentes, x cuadrado y al cuadrado z cuadrado 3 medios y abajito nos queda x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado al cubo. Pero arriba se cancela y eso da entonces 0, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo decir que la divergencia del campo F con el cual estamos trabajando es 0 para todo x, y, z perteneciente a R3 sin considerar el 0, 0, 0. Porque en el 0, 0, 0 no está definido simplemente nuestro campo vectorial, ¿ya? Excelente. Tenemos entonces calculada la divergencia. Volvemos arriba y nos dice que la integral de S con SA de f.n de S, eso es igual a la integral triple sobre omega, ¿sí? De la divergencia del campo. Integral triple sobre omega de la divergencia del campo. Es decir, esto vale 0, ¿ya? Y por tanto, nos está diciendo que
la integral de S de f.n de S, yo la voy a poder realizar como menos la integral de SA de f.n de S. ¿Sí? Recordemos que para hacer uso del teorema de la divergencia, ¿cierto? Hicimos el supuesto de que esta superficie está orientada interiormente. Entonces yo voy a dejar esto como la integral sobre SA menos de f.n de S. Donde, ¿qué significa ese símbolo que está ahí? Es la superficie orientada exteriormente. Orientación exterior. Excelente. Entonces, este cálculo que nos permitió hacer, pasar de la integral de superficie de esa especie de asteroide tridimensional, ¿cierto? A una esferita. Perfecto. Entonces vamos a realizar el cálculo de la integral de superficie, pero ahora sobre esta esfera. ¿Ya? Tenemos la integral, ¿cierto? La esfera con la cual estamos trabajando es x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado con orientación exterior, voy a poner ahí exterior para que no se nos olvide, de f.n de s. Muy bien. Esta integral es la que tenemos que calcular ahora, ¿sí? Y lo que voy a hacer en este caso es lo siguiente, mira. Voy a buscar el normal unitario a mi superficie. Cosa de transformar esta integral en una integral de superficie de primer tipo. ¿Sí? Y la forma de hacer ese cálculo es usando la propiedad del gradiente. ¿Sí? Miramos esto como el conjunto de nivel 0 entonces, ¿sí? Y vamos a calcular el gradiente de esta cantidad. Nos quedaría 2x, 2y, 2z, pero eso lo tenemos que normalizar, ¿sí? Queda 4x cuadrado, 4y cuadrado, 4z cuadrado. Perfecto. Eso que está ahí es el normal unitario, ¿sí? Y además exterior a nuestra superficie, ¿no? Ese 4 lo puedo factorizar y sacar como un 2, ¿sí? Y aquí, bueno, lo voy a escribir mejor para no dar tantos pasos simultáneos, ¿sí? Nos quedaría x y z, x y z, y en el denominador nos queda la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Eso es n de x, y, z. Perfecto. Pero yo estoy trabajando en la superficie x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Entonces el denominador que está acá es r simplemente, ¿sí? Y así yo puedo decir que el campo de vectores normales unitarios es dado por x sobre r y sobre r, z sobre r. Excelente. Ese es nuestro campo de vectores normales unitarios. ¿Qué más podemos decir? ¿Sí? Notar que el campo F, ¿cierto? Es x, y, z, ¿sí? Igual a x, ¿sí? Sobre x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Acá va y sobre lo mismo voy a poner y z sobre lo mismo. Entonces, si yo miro el producto de f contra n en los puntos de la superficie que estamos utilizando, ¿qué nos quedaría? ¿Sí? Nos va a quedar x por x cuadrado, ¿sí? Abajito queda r, ¿sí? Es un producto punto, ¿sí? X por x cuadrado, abajito queda r, y esta cantidad en la superficie que estamos trabajando es r cuadrado a la 3 medios, o sea, quedaría r al cubo. Más, nos queda y al cuadrado, ¿sí? Y el mismo denominador, r por r cubo, más z cuadrado, r por r cubo. Es decir, lo que estamos viendo es x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado sobre r a la cuarta. Y el numerador es r cuadrado. Así es que nos queda r cuadrado sobre r a la cuarta, es decir, 1 sobre r cuadrado. Espectacular. Eso es el producto de f contra n en SA. ¿Ya? Por lo tanto, volvemos nuevamente al ataque. La integral sobre la superficie S de f.n de S, yo la logré traspasar a la integral sobre SA orientada exteriormente de f.n de S,
pero esto resultó ser 1 sobre r cuadrado integral sobre SA menos de 1 de S. Excelente, ¿sí? Porque f.n es 1 sobre r cuadrado. Ahora bien, ¿sí? La integral de superficie de 1, eso es simplemente el área de la superficie con la cual estamos trabajando. Y esta superficie en particular, nosotros sabemos cuánto vale su área, ¿sí? Porque es una esferita, ¿sí? El área corresponde a 4pi r cuadrado. Y entonces el producto de estas cantidades se cancela de r y nos da 4pi. ¿Sí? Perfecto. Por lo tanto, la integral de superficie que se nos pedía inicialmente, eso es simplemente 4pi. Hermoso.